Eh, Probablemente mucha de la gente que nos escucha en este preciso momento tiene un teléfono inteligente en la mano. Sí, o por lo menos ahí tirado en la mesa a unos centímetros de distancia. Exacto. Y estoy casi seguro de que hoy mismo, no sé, la pantalla se iluminó y deslizaron el dedo rápido hacia arriba, pasando un bloque de texto interminable. Un texto que obviamente nadie lee, seamos súper sinceros. Obvio, nadie lo lee. Y llegas a ese botón verde al final que dice aceptar términos y condiciones. Le das un toque súper rápido y a seguir con la vida. Tal cual. Y parece un acto pues completamente trivial, ¿verdad? Como un peaje molesto para poder usar una simple aplicación. Es algo que ya damos por sentado, pero si te detienes a pensarlo, es bastante inquietante. Sí lo es. Porque en ese microsegundo del clic, alguien acaba de entregar un patrón de su comportamiento, o sea, un fragmento de su vida. Un fragmento que se va directo a un sistema diseñado para aprender. Exactamente, un sistema que aprende de nosotros muchísimo más rápido de lo que nuestra propia mente puede procesar. Y lo hacemos cediendo información que tiene un valor incalculable. Y justo por eso, hoy vamos a hacer una inmersión profunda, un análisis bien fascinante basado en el trabajo del autor Julio Chay. Ajá. Específicamente en su texto que se llama El precio del progreso _ cómo la IA amplifica la brecha social. Es un texto brillante, la verdad. Muy revelador. Y nuestra misión aquí es, digamos, desarmar una idea que suena casi contradictoria. O sea, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial, que nos la venden como esta gran herramienta mágica que va a solucionar todos los problemas de la humanidad? Que va a salvarnos a todos. Exacto. ¿Cómo es que está operando en la sombra como un multiplicador extremo de la desigualdad social? Y creo que aquí vale la pena hacer una aclaración súper importante desde el inicio. A ver. No estamos aquí para tomar posturas políticas ni para atacar a un sector u otro. Nuestro objetivo es simplemente observar los datos. Los datos fríos. Sí, los datos, las matemáticas y las dinámicas económicas que se plantean en este material. Porque la tecnología no es magia que flota en una nube neutra y ya. Claro, no está en el éter. Para nada. Es un sistema anclado en infraestructuras económicas muy reales y muy palpables. Sin duda. Y para quienes están del otro lado escuchando, o sea, esto no es un debate aburrido sobre servidores lejanos o historias de ciencia ficción. No, nos afecta a todos. De las rutinas de la gente común se está extrayendo constantemente. Entender este mecanismo ya no es solo para ingenieros o programadores, es básicamente la única defensa para no quedar excluido de la economía moderna. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a desempacar esto. Creo que podríamos empezar por la base de todo este argumento, que es la famosa regla del 10-90. Me parece un súper buen punto de partida. Sí, la regla del 10-90 es, digamos, el pilar de todo el análisis de Chay. Básicamente muestra una estadística bastante dura. Ajá. Apenas el 10% de los actores globales controla el 90% de la inteligencia artificial. O sea, un monopolio brutal. Brutal. Y por actores me refiero a un grupo súper reducido de corporaciones multinacionales y un par de superpotencias. Claro. La idea central es que esta tecnología no es solo una nueva herramienta de moda. Es la fusión de 3 revoluciones históricas que están ocurriendo al mismo tiempo. Espera, 3 revoluciones simultáneas. Eso suena que las reglas del juego cambiaron, no sé, de la noche a la mañana. Básicamente sí. Piensa, por ejemplo, en la revolución industrial. Esa nos dio máquinas para escalar la producción física. Las fábricas, los motores. Exacto. Luego tuvimos la revolución financiera, que permitió escalar el capital a nivel global. Y finalmente, la revolución digital, que nos dio una cantidad masiva de datos. Y la IA es la mezcla de todo eso. Es que la inteligencia artificial agarra esas 3 cosas y las fusiona por completo. Ahora tenemos máquinas que aprenden por su cuenta, que además requieren un capital gigante para funcionar. Muchísimo dinero. Demasiado. Y además se alimentan de datos que se multiplican cada segundo. Por darte un contexto, más del 70% de todo el dinero que se invierte en el mundo en IA se queda en un puñado de países. Me imagino quiénes son. Sí, con Estados Unidos y China acaparando casi todo el tablero. Y los números son absurdos. En el material se menciona que cada día, o sea, a diario, la humanidad genera algo así como 300 trillones de bytes de información. Es una locura de datos. Y para que quede claro, porque la escala de los números engaña, hablamos de quintillones en la escala corta. O sea, es una cifra con 18 ceros.
Inimaginable para la mente humana. Sí, pero lo que me voló la cabeza leyendo esto es que entre el 85 y el 90% de todos los datos que existen en la historia registrada de la humanidad Ajá. se crearon apenas en los últimos 2 o 3 años. Es increíble. Es una locura total. No es casualidad que hoy veas empresas tecnológicas cuyo valor de mercado hace ver diminuto al Producto Interno Bruto de países enteros. Es que estamos frente a la mayor concentración de recursos que jamás hayamos visto en la economía moderna. Sí, sí. Antes, si querías ser una potencia, pues perforabas la tierra para sacar petróleo o, no sé, minabas oro. Buscabas recursos naturales. Exacto. Hoy, la materia prima más valiosa del mundo se extrae directamente de las interacciones humanas cotidianas. Oye, hay una analogía en los textos que revisamos que me ayudó muchísimo a visualizar esto. A ver, cuéntame. Habla de la economía como si fuera un río invisible, pero un río muy, muy caudaloso. Imagina que la enorme mayoría de las personas, la gente común y corriente, vive en las orillas de este río. Ajá, haciendo su vida normal. Exacto. Con cada mensaje de WhatsApp que mandan, cada video que ven, cada compra en línea que hacen, están generando el agua de ese río. O sea, generan los datos. Claro. Pero aguas abajo, unas cuantas corporaciones gigantescas han construido unas represas inmensas y sistemas de desvío ultramodernos. Ah, ya veo a dónde vas. Sí, se apropian de ese caudal, lo filtran y lo mandan directito a sus propios reservorios privados. Mientras tanto, la gente en la orilla solo ve el agua pasar sin recibir absolutamente nada a cambio. Esa analogía es perfecta. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo se forma lo que el autor llama la geometría creciente de la desigualdad. Geometría creciente, ¿cómo es eso? Mira, en el modelo de negocios tradicional, hace unas décadas, el crecimiento era bastante lineal. O sea, hacías zapatos, vendías zapatos, ganabas dinero. Y con ese dinero abrías otra fábrica de zapatos. Exacto, era un proceso paso a paso. Pero con este nuevo capital algorítmico, el crecimiento no es lineal, es exponencial. Es un ciclo de retroalimentación cerrado y casi infinito. Claro, entiendo la idea del ciclo. O sea, si tienes más datos, pues entrenas un algoritmo que funciona mejor. Ajá, Y si funciona mejor, a la gente le gusta más el servicio y atraes a más usuarios. exactamente. Y esos nuevos usuarios interactúan mucho más, lo que genera una avalancha de datos frescos, lo que hace que el modelo sea todavía más preciso. Y así sigue girando la rueda. Y de repente, la competencia ya no tiene cómo alcanzarte, porque el volumen de datos que tú manejas ya es inalcanzable para un competidor nuevo. Literalmente, el modelo se hace rico a sí mismo. Es un monopolio natural impulsado simplemente por matemáticas. Y claro, esto sería, no sé, solo un dato curioso de negocios si se quedara encerrado en los servidores de Silicon Valley. Pero no se queda ahí. No, la realidad es que esta concentración hiperacelerada de poder empieza a chocar de frente con la forma en que la gente común se gana la vida. Lo que nos mete de lleno en el tema del trabajo, que es donde la cosa se pone tensa. Uf, sí. En los documentos se plantea que la tecnología avanza, digamos, a un ritmo del 100%, pero la inclusión o la adaptación de la sociedad va cojeando apenas a un 20%. Una brecha enorme. Sí. De hecho, hay proyecciones del libro que estiman que entre el 30 y el 60% de los empleos que existen hoy en día tienen partes importantes que un algoritmo ya podría hacer. Y eso, dependiendo de qué parte del mundo mires, es un verdadero terremoto para la clase trabajadora. A ver, tengo que frenarte ahí un segundo porque quiero jugar al abogado del diablo. Adelante, dime. Esto suena un poco al pánico de siempre, ¿no crees? O sea, cuando inventaron la máquina de vapor, la gente decía que se acababa el trabajo. Claro, el miedo histórico a las máquinas. Exacto. Cuando llegó la electricidad o el Internet, fue la misma historia. Siempre hay un pánico inicial, pero a la larga la sociedad se ajusta, se crean nuevas industrias y terminamos con mejores empleos. Es el argumento clásico. Entonces, ¿qué hace que esta vez sea el supuesto apocalipsis laboral y no solo otra transición normal de la historia? Es la pregunta obligada, y la verdad es muy válida. Pero los datos del autor sugieren que esta vez hay dos diferencias críticas que rompen por completo ese molde histórico. ¿Cuáles son? La velocidad de adopción y la naturaleza del reemplazo. Ok, explícame eso del reemplazo. En el pasado, reemplazamos el músculo, la fuerza física. Usamos tractores en lugar de bueyes, grúas en lugar de espaldas. Claro, el trabajo pesado. Exacto. Pero ahora estamos automatizando funciones cognitivas.
Estamos automatizando cosas como la toma de decisiones, la síntesis de información, la redacción y el reconocimiento de patrones complejos. O sea, si reemplazas la fuerza física de alguien, esa persona todavía puede, no sé, ir y usar su cerebro para aprender otra cosa o hacer otro trabajo. Exactamente. Pero si la máquina es más rápida, más barata y muchísimo más eficiente procesando información que tu propio cerebro, pues la ventana para reinventarte se vuelve minúscula. Minúscula, especialmente por el factor de la velocidad. Piensa un momento en cuánto tarda un país entero en cambiar su sistema educativo. Uf, décadas. Sí, desde que apruebas una ley hasta que esos niños finalmente salen de la universidad, pasan fácil 15 o 20 años. Sí, es un proceso súper lento. En contraste, empresas tecnológicas pueden entrenar una nueva versión de un modelo de lenguaje en un par de meses. Y al día siguiente de lanzarlo, ya está disponible a nivel global en el teléfono de miles de millones de personas. Es instantáneo. El ser humano simplemente no evoluciona ni se educa a esa velocidad. Y hay un efecto secundario muy grave aquí, que el autor destaca mucho. ¿Cuál es? Que el mercado laboral se está vaciando en el medio. ¿Vaciando en el medio? O sea, ¿te refieres a que la IA está borrando a la clase media pero dejando los extremos intactos? Precisamente eso. Piensa, no sé, en un plomero o un electricista. Ok, Un algoritmo no puede ir físicamente a tu casa a arreglar una tubería rota. Ese trabajo manual altamente especializado está bastante seguro. claro, la IA no tiene manos. Exacto. Y en el otro extremo, el estratega creativo, el director general que toma decisiones súper complejas y muy humanas, también está seguro. Y de hecho, la IA les ayuda. Sí, la IA multiplica su productividad y por ende sus ganancias. Pero, ¿qué pasa con el oficinista de nivel medio? Uy, O el asistente legal que se pasa todo el día revisando contratos buscando errores tipográficos. O el analista financiero junior que compila reportes de Excel. pues todo eso es, en el fondo, reconocimiento de patrones y generación de texto, que es exactamente lo que mejor hace un buen modelo de lenguaje. Y lo hace sin dormir, sin pedir vacaciones, sin quejarse y por una pequeñísima fracción de un centavo. Por eso el mercado se polariza. Claro, castiga al medio. Sí, premia increíblemente la altísima especialización, pero destruye todos esos trabajos administrativos rutinarios que tradicionalmente eran los que sostenían a la clase media. Oye, hay una imagen muy clara sobre esto en las notas que me encantó. Dice que antes nos decían que el progreso era como una escalera mecánica enorme. Ajá, una buena metáfora. Sí, mientras te subieras a ella, o sea, mientras estudiaras, trabajaras duro y siguieras las reglas, la escalera te iba a llevar hacia arriba inevitablemente. Y toda la sociedad subía al mismo tiempo, ¿no? Ascenso colectivo. Exacto. Pero ahora, con este nivel de automatización tan brutal, ese progreso parece más bien un ascensor de acceso restringido. Totalmente. Un grupito muy pequeño, el que tiene los datos y el capital que decías, tiene la tarjeta de acceso VIP. Se meten al ascensor, pasan la tarjeta y suben al último piso en 5 segundos. Mientras los demás miran. Claro, la mayoría de la gente se queda ahí, tirada en la planta baja, viendo cómo se cierran las puertas brillantes, intentando entender qué demonios pasó. Es una analogía perfecta. El progreso sigue existiendo y sigue creando muchísima riqueza, pero el mecanismo de distribución de esa riqueza se rompió por completo. Ya no gotea hacia abajo. No, para nada. Y eso nos obliga a mirar muy de cerca quién, o más bien qué, está decidiendo quién recibe esa famosa tarjeta de acceso al ascensor. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque según entiendo del libro, ya no es un humano el que toma esas decisiones clave, o al menos no en la primera línea. Así es, Es el código informático el que ahora actúa como el gran juez de nuestras vidas, ¿no? tal cual. Y el gran problema de delegarle esas decisiones vitales al código es que la IA está programada con una sola obsesión en su diseño base. La eficiencia. Exacto, la pura eficiencia. A la máquina no le importa la equidad, no le importa la justicia social, ni mucho menos el contexto histórico difícil de una persona. Solo quiere el resultado estadísticamente más seguro. Claro, lo que le dé mejores números. El material que analizamos menciona estudios súper preocupantes. Muestra cómo los algoritmos de recursos humanos, esos que filtran currículums en las grandes empresas, a veces han llegado a reducir en un 30% la probabilidad de seleccionar a candidatos de ciertos grupos demográficos. Un 30% es muchísimo.
Y no solo eso, también aborda cómo los algoritmos que deciden quién recibe un crédito bancario o una hipoteca penalizan sistemáticamente a las personas que viven en los códigos postales más vulnerables o más pobres. Pero espera, porque aquí la gente suele pensar. Bueno, es una máquina. Las máquinas no tienen sentimientos, no tienen prejuicios políticos ni raciales. Así que, en teoría, sus decisiones deberían ser matemáticamente puras y súper objetivas. Ah, sí, la famosa objetividad matemática. Exacto. Pero me estás diciendo que esa objetividad es un espejismo. Es una ilusión peligrosísima. El autor usa un concepto aquí, el del iceberg y el espejo, que lo explica muy bien. A ver, explícame lo del espejo. Para entender cómo funciona, tienes que olvidar esa idea de que la IA es como un dios súper inteligente e imparcial. Ok, lo olvido. Imagina más bien a un algoritmo como un estudiante súper aplicado, con una memoria perfecta, pero completamente carente de criterio moral propio. Un robot sin ética. Exacto. Y a ese estudiante le das a leer 50 años de archivos de contratación de una empresa muy tradicional y llena de prejuicios antiguos. Vale, digamos una empresa donde históricamente los gerentes, ya sea consciente o inconscientemente, preferían contratar, no sé, puros hombres blancos de ciertas universidades caras para los puestos gerenciales. Exacto. Un sesgo muy común. La máquina se pone a revisar esos miles y miles de perfiles exitosos del pasado y busca patrones matemáticos. Solo ven números. Sí, la máquina no sabe qué es el machismo, ni sabe qué es el racismo o el clasismo. No tiene esos conceptos. Solo concluye, mira, veo que el 90% de los gerentes que tuvieron éxito en estos datos se llaman Juan o Carlos y jugaban al golf universitario. Ay, no. Por lo tanto, llamarse María y haber ido a una universidad pública es un indicador estadístico claro de bajo rendimiento. Y ¡pum!, la máquina empieza a descartar los currículums de mujeres o de minorías de manera completamente automática. Claro. Entonces la máquina no está inventando el sesgo de la nada. Para nada. Solo está leyendo nuestra propia historia, defectuosa y llena de fallas, y la está convirtiendo en una regla matemática súper rígida e inquebrantable para el futuro. Eso es exactamente lo que hace. El espejo amplifica nuestros defectos. Lo que vemos en la superficie, ese 20% del iceberg asoma, son aplicaciones súper brillantes, rápidas y eficientes. Lo que nos venden en los comerciales. Exacto. Pero lo que está bajo el agua, ese 80% invisible, son esas cajas negras de código, el sesgo estructural y los enormes costos sociales. Es brutal porque todo esto lo envuelven en una capa de supuesta neutralidad técnica. Nadie te dice que es injusto. Te dicen que es estadística. Y pelear contra una estadística es casi imposible. Es como si estuvieras intentando jugar una partida de ajedrez contra una corporación multinacional enorme. Tú como persona común, a duras penas sabes cómo se mueven las piezas. Ajá, con las reglas básicas. Sí. Y del otro lado, no solo hay un gran maestro de ajedrez, sino una supercomputadora cuántica que ya calculó 10 millones de partidas posibles, basándose en todo lo que has hecho en tu vida entera. Tal cual. O sea, la partida está decidida antes de que tú siquiera toques tu primer peón. Porque la simetría de información es, aplastante. Es una excelente forma de verlo. Pero esa asimetría de la que hablas, esa diferencia abismal de poder que hay entre el sistema y el usuario, no solo ocurre cuando pides un préstamo bancario o cuando buscas trabajo. Ah, no, hay más. Esto plantea una pregunta importante que hace el autor. Si esta es la realidad dura y competitiva para quienes estamos conectados, para quienes ya estamos jugando en ese tablero de ajedrez, ¿qué pasa con los que ni siquiera pueden entrar al edificio donde se juega la partida? Ah, claro, te refieres a los desconectados, los que no tienen internet. Sí. No podemos olvidar eso. Hay alrededor de 2.600 millones de personas en el mundo hoy en día. ¡Wow! Un número gigante. Estamos hablando de casi el 37% de la población del planeta que hoy, ahora mismo, no tiene acceso a Internet, no están conectados. Es más de un tercio de la humanidad entera viviendo en un punto ciego tecnológico. Exacto. Los textos describen esto de una manera poética pero terrible. Lo llaman un nuevo mapa invisible. Ajá. El rediseño del mundo. Porque, a ver,
Antes los imperios se medían por cosas físicas, las cordilleras, los ríos navegables, las fronteras de tierra. Sí, la geografía tradicional. Pero hoy, los verdaderos territorios, los que importan, se dibujan según por dónde fluyen los datos, dónde están las granjas de servidores gigantes y quién es el dueño de los cables submarinos de fibra óptica. Es la nueva geopolítica. Y el que no está en ese nuevo mapa de datos, en términos de la economía moderna, pues casi que ni existe. Es como si fuera un fantasma económico. Literal. Pero hay un concepto que se menciona en el libro que va mucho, mucho más allá de simplemente tener o no tener una conexión a Wi-Fi. Y es la idea de la pobreza algorítmica. Ese es, para mí, el punto más revelador y peligroso de todo este análisis que hace Julio Chay. Totalmente de acuerdo. Porque uno pensaría de forma ingenua que la pobreza digital se soluciona, no sé, regalándole un teléfono barato y un plan de datos básico a todo el mundo. Claro, cerrar la brecha de hardware. Exacto, darles el aparato y ya. Pero la pobreza algorítmica te dice algo mucho más profundo. Te dice que puedes tener señal 5G todo el santo día y seguir siendo extremadamente pobre dentro de este nuevo sistema. Exactamente. Si una persona tiene internet, pero solo lo usa para hacer scroll pasivamente en las redes sociales, Solo consumiendo y consumiendo. sí, consumiendo solo lo que el algoritmo decide mostrarle, sin cuestionarlo nunca, sin tener esa alfabetización crítica para entender por qué le están mostrando ese contenido específico en ese momento específico. Esa persona es sumamente vulnerable. Vulnerable es la palabra perfecta. Es vulnerable a la manipulación política profunda, a la manipulación comercial y, por supuesto, emocional. En la nueva economía, tener un teléfono inteligente en el bolsillo no te hace rico ni te hace avanzado. Te hace ser la materia prima. Tú eres lo que se está minando. Tal cual. La verdadera riqueza de hoy, según el autor, es el pensamiento crítico y el conocimiento especializado. Si no entiendes al menos de una manera básica cómo las máquinas están tomando decisiones en tu lugar y por ti, Ajá. pasas de ser un ciudadano activo a ser simplemente una granja de datos andante. Eres el producto que se empaqueta y se vende al mejor postor o a los anunciantes. Wow, una granja de datos andante. Qué imagen tan cruda. Y creo que esto aterriza en algo súper práctico para la audiencia. Sí, algo que podemos hacer. La única manera de no ser arrastrado por toda esta corriente invisible es empezar a exigir lo que los expertos, como Chay, llaman la explicabilidad. Fundamental la explicabilidad. Básicamente, se trata de no aceptar la típica excusa corporativa de, bueno, el sistema automatizado lo decidió así y no podemos hacer nada. El clásico es culpa de la computadora. Exacto. Si un banco automatizado te niega un crédito para tu casa, o peor, si un software médico rechaza un tratamiento para un familiar, deberíamos tener el derecho legal y moral de exigir que la máquina, o al menos sus dueños humanos, los desarrolladores, Sí, que nos expliquen exactamente, pero en un lenguaje humano y claro, qué variables específicas usaron para tomar esa decisión que te afecta. es lo mínimo. Porque si permitimos que estos algoritmos operen como unas misteriosas cajas negras, donde nadie sabe qué pasa dentro, básicamente estamos cediendo el control total de nuestra sociedad. Estoy de acuerdo. La explicabilidad es la única manera real de auditar el poder en pleno siglo XXI. Sin ella, estamos retrocediendo casi a una especie de feudalismo tecnológico. Feudalismo tecnológico suena de terror. Es que piénsalo, es un mundo donde los nuevos señores feudales ya no son dueños de tierras ni de castillos, sino que son dueños de servidores y de códigos fuente, que absolutamente nadie más puede leer ni cuestionar. Los reyes del código. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Es la gran pregunta. Muy clara. Y es que esta narrativa pesimista de que la inteligencia artificial nos va a arrasar a todos inevitablemente y que no hay nada que hacer, pues es falsa. Es una narrativa súper derrotista y falsa, sí. El avance tecnológico no es una fuerza indomable de la naturaleza, como, no sé, un huracán o un terremoto. No para nada. Es un diseño completamente humano. Las decisiones las toman personas. Las proyecciones del libro dicen que esta tecnología tiene el potencial de inyectar hasta 15 billones de dólares. ¡Wow! O sea, 15 millones de millones a la economía global para el año 2030. Es que con esa cantidad de dinero es suficiente capital para erradicar la pobreza extrema del planeta varias veces. Exacto. El dinero y los recursos van a estar ahí. Pero la gran advertencia aquí, el foco rojo del texto de Chay,
es que si dejamos que toda esta riqueza fluya sin ninguna intervención deliberada, O sea, si lo dejamos a la libre inercia. sí, sin regulaciones antimonopolio serias, sin exigir la transparencia ética que decíamos, y sobre todo sin una educación que de verdad fomente el pensamiento crítico en las escuelas, Ajá. esos 15 billones de dólares van a ir directamente a ensanchar el abismo social. Financiarán nada más ese ascensor exclusivo del que hablábamos hace rato. Solo le pondrán más lujo al ascensor. Tal cual. El mensaje central es que el precio de nuestro progreso tecnológico no tiene que pagarse obligatoriamente con la exclusión de la gran mayoría. De verdad podemos diseñar un sistema diferente. Y para cerrar todo esto, creo que el autor nos deja con una provocación mental muy fuerte, derivada de todo lo que hemos platicado sobre cómo aprenden estas máquinas. A ver, cuéntanos. Si ya entendimos que la inteligencia artificial aprende de manera implacable y puramente matemática, absorbiendo los millones y millones de datos de nuestro pasado humano, Sí, la historia registrada. y sabemos perfectamente que nuestro pasado como humanidad está llenísimo de marginación, de prejuicios terribles y de una desigualdad profunda. Ajá. La gran pregunta que nos plantea es, ¿no estamos literalmente programando mediante matemáticas nuestro propio futuro para que sea incapaz de alcanzar la equidad? ¡Wow! Eso es muy, muy fuerte. Es que piénsalo, a menos que dejemos de alimentar a estos modelos masivos con el puro reflejo de nuestros peores errores históricos y empecemos de manera activa a entrenar a los algoritmos con los datos y los valores del mundo que deseamos construir. No del que tenemos. Exacto. Si no lo hacemos, estamos condenados a automatizar y amplificar nuestras propias fallas como especie. Programar el mundo que realmente queremos y no este mundo roto que ya tenemos. De verdad me parece una idea fantástica y súper profunda para que quienes nos escuchan hoy se queden masticando un buen rato. Definitivamente. Hay mucho que pensar. Porque, a ver, si ignoramos esto, seremos simplemente como esa persona que describimos al principio del análisis. Solos con el teléfono. Sí, solos, iluminados en la cara por la luz de la pantalla, deslizando el dedo sin pensar y aceptando unos términos y condiciones que, sin saberlo, les están entregando las llaves de nuestro futuro a una máquina que ni siquiera sabe que existimos. Una advertencia bastante clara. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y fascinante. La invitación de siempre a la audiencia. No dejen de cuestionar esas corrientes invisibles de información que los atraviesan todos los días. Hasta la